Hola, muy buenos días. Les doy la bienvenida al webinar de Microsoft. El día de hoy van a estar presentando mis compañeras Gisela y Alma y de igual forma les comento que encontrarán el chat donde podrán poner cualquier duda o comentario que tengan y estas serán respondidas durante o al final del webinar. La sesión será grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas. Vamos a dar 5 minutos en lo que se conectan más personas y comenzamos. Hola, muy buenos días para las personas que se van conectando. Estamos dando unos minutos en lo que se conectan más personas y comenzamos. Muchísimas gracias por la espera. Les damos la bienvenida al webinar de Microsoft. El día de hoy estarán presentando mis compañeras Alma y Gisela. Y de igual forma les comento que en el chat podrán poner cualquier duda o comentario que tengan y estas serán respondidas durante o al final del webinar. La sesión será grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas. Adelante, chicas. Gracias, Sam. Pues antes que nada, sean bienvenidos todos a esta clínica de ventas. Es importante que conozcamos este tipo de productos que nos ofrece Microsoft, saber cuáles son sus beneficios y así conocerlos y poderlos ofertar de mejor manera. Entonces, sin más, vamos a iniciar.
Y vamos a estar revisando los siguientes temas: ¿qué es la nube? ¿Qué es Azure? ¿Para quién es la nube? ¿Cuáles son algunas de sus características? ¿Cuáles son los principales servicios que nos ofrece? ¿Cómo se está usando la calculadora? ¿Cuáles son las herramientas de gestión que están integradas en el portal? Y básicamente un tema muy importante que es la responsabilidad compartida. Vamos a estar viendo también cuáles son las mejores prácticas comerciales a la hora de que estamos ofertando este tipo de productos. Entonces, sin más, vamos a iniciar con justamente el tema de qué es la nube. La nube, pues básicamente son una serie de servicios que se pueden estar adquiriendo ya directamente en Internet. ¿Cómo podemos adquirirlos? Pues básicamente mediante suscripciones. Y aquí siempre será importante que nosotros tengamos en vista qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y tener muy, muy pulido el requerimiento. Entonces, en este sentido, pues vamos a ver que Azure básicamente es la oferta de Microsoft con respecto a la nube pública. Y en este caso, pues es una plataforma donde nosotros podemos estar adquiriendo todos los servicios que podamos llegar a utilizar en algún momento. Es decir, si necesitamos, por ejemplo, infraestructura, si necesitamos algún tipo de plataforma, entonces podemos estarlo adquiriendo mediante Azure. Y como decíamos, pues básicamente va a ser por medio de suscripciones. Entonces, en este sentido, pues todas las nubes tienen modelos de entrega. En este caso, pues vamos a ver que IA se refiere a infraestructura como un servicio que está muy orientada a todos aquellos arquitectos de red que básicamente pueden estar revisando cuáles son, pues, los servicios que se pueden adaptar a la infraestructura que tienen hoy en día, que puede ser local, que puede ser híbrida, o bien pasarse ya directamente a la nube. Por otra parte, tenemos el modelo PaaS, que básicamente se refiere a plataforma como un servicio. En este caso, pues, son servicios que están muy orientados a desarrolladores de sistemas. Vamos a decirlo así, tenemos servicios como puede ser el directorio activo, como pueden ser bases de datos, etcétera. Tenemos también a SaaS, que se refiere al software como un servicio, y aquí está muy orientado a usuarios finales, es decir, vamos a tener una plataforma donde el usuario administra poco, únicamente con una suscripción va a poder estar generando todo tipo de contenidos para poderlos estar compartiendo con otros. Entonces, en este caso, hablamos de un esquema más administrativo en este tema de usuarios. Entonces, es importante saber que hoy en día Azure es una de las nubes que están o tienen más cobertura a nivel mundial. Hoy en día tenemos 61 regiones, cada una de estas regiones cuenta con centros de datos donde básicamente se está resguardando nuestra información. Entonces, en este sentido, lo ideal es que nosotros empecemos a trabajar con zonas que estén muy cercanas a nuestra ubicación geográfica. ¿Y esto por qué? Básicamente porque si nosotros empezamos a construir algún tipo de servicio en Europa o en Asia, puede ser que tengamos problemas de latencia, que tal vez el servicio no sea el óptimo o bien me esté faltando algún tipo de replicación, etcétera. Cuando nosotros estamos generando estos servicios de manera cercana a nuestra ubicación geográfica, pues básicamente vamos a tener mejor rendimiento de estos recursos. Y por otra parte también será importante que nosotros estemos revisando el tema de costos, ya que dependiendo las regiones también pueden incrementarse o bajar los costos dependiendo. En el caso, por ejemplo, de México, hoy en día ya Microsoft abrió el centro de datos de Querétaro, el cual ya está disponible y que ya directamente en la plataforma podemos estar solicitando justamente servicios de esta región. Esto básicamente porque de repente tenemos clientes que tienen como norma o cumplimiento que no pueden estar saliendo su información del país. Entonces, en este sentido, importante que sepan que ya pueden estar habilitando recursos en la zona geográfica de México. Y por otra parte también que revisen este tema de costos. Si no tenemos esta limitante de cumplimiento o de normas, podemos estar solicitando algunas otras que pueden ser, por ejemplo, las que están ubicadas en las regiones de Estados Unidos. Y en este sentido, pues revisar justamente cuánto es la varianza
de los costos por cada una de estas regiones. Entonces, como les decía, en este caso, pues es importante que sepan que ya está disponible el centro de datos de la ciudad de Querétaro. Entonces, en este sentido, ¿para quién es este tipo de herramientas? Básicamente, cuando nosotros tenemos hoy en día servidores que no están óptimos, cuando ya están siendo obsoletos, puede ser que estemos rentando infraestructura, puede ser que en algún momento tengamos un requerimiento muy particular en temas de desarrollo donde necesitamos estar habilitando un espacio para estar colocando alguna aplicación. Entonces, estos son casos de uso comunes para Azure, ya que nos da servicios que justamente nos van a ayudar a poder aprovisionar este tipo de recursos de infraestructura o de servicios como nosotros vayamos requiriendo. Entonces, si en algún momento tenemos, por ejemplo, clientes, que es algo muy recurrente, que tienen ya grandes volúmenes de información a respaldar, también Azure será una de las opciones. Tenemos escenarios donde están respaldando ya directamente en OneDrive y aquí es importante que sepan que no es una buena práctica estar respaldando en este tipo de plataformas, ya que su objetivo es otro. El objetivo real, por ejemplo, de OneDrive es que estemos utilizándola para el resguardo de información personal y que de igual forma estemos haciendo colaboración. Entonces, en este sentido, pues el objetivo no es estar haciendo respaldos de aplicaciones, de servidores o de otros equipos de cómputo. Si en algún momento, por ejemplo, alguien se llega a ir y quitamos esta licencia, puede ser que si no teníamos en vista que dentro de ese OneDrive había respaldos de información, pues puede ser que los estemos perdiendo. Entonces, en este caso, siempre es importante saber dónde estamos respaldando la información, quién tiene el acceso a esta también, con la intención de que podamos administrarla mejor. De repente, necesitamos saber o consultar información histórica y resulta que no tenemos acceso a ella o no sabemos dónde está. Entonces, en este sentido, hay servicios de storage que justamente Azure nos provee para poder estar administrando mejor esta información, poderla catalogar y en este caso tener incluso históricos de ya información de años pasados. Y en este sentido, en las plataformas de colaboración, siempre tener la información que estamos operativamente trabajando en este momento. Y todo lo histórico, llevarlo a una cuenta de almacenamiento, por ejemplo, de Azure, donde podemos tener esta información resguardada y poderla ofrecer a quien la requiera. De repente también hay malas prácticas donde podemos estarnos llevando esta información a plataformas que están de manera gratuita en Internet. Entonces, esto siempre va a ser una brecha de seguridad, porque de igual forma no tenemos la administración, no sabemos quién se está llevando la información para allá. Si no supo colocar permisos o seguridad adecuada, puede ser que esta información más tarde sea pública en Internet y eso siempre va a ser un riesgo. Entonces, en este sentido, la invitación es que nosotros tengamos un espacio de colaboración también de, vamos a decirlo así, aprovisionando recursos que nos ayuden a la administración, a la gestión y tener básicamente el control de todo aquello que estamos utilizando ya directamente en nuestra compañía. Entonces, en este sentido, como les decía, la orientación a estar utilizando este tipo de servicios es que tengamos todo lo necesario en un mismo lugar y podamos estarlo administrando. De igual forma, en temas de infraestructura, puede ser que nosotros tenemos ya hoy en día algún entorno on-premise, pues es mucho trabajo tanto administrativo como de mantenimiento en los servidores. Hay ocasiones en las cuales puede ser que nosotros necesitemos un espacio físico para tener servidores, puede ser que necesitemos, por ejemplo, personas que estén administrando o que estén manteniendo los servicios activos dentro de este. Y básicamente hoy en día, con todo lo que estamos viviendo en temas de hackeo y de ciberseguridad, puede ser que nosotros no estemos tan actualizados en esos temas, no sepamos implementarlo y básicamente seamos un blanco para que justamente alguien llegue y robe nuestra información. Entonces, en este sentido, es importante que nosotros sepamos cuáles son los recursos que existen en Azure para poder implementar recursos de infraestructura y también recursos de seguridad. Entonces, en este sentido, pues como les decía, también serán ellos los candidatos a utilizar este tipo de plataformas.
De igual manera, cuando tenemos, por ejemplo, o vamos a desarrollar algún tipo de aplicación, será importante que nosotros consideremos bajo qué sistemas operativos están corriendo, si el mío se ajusta al nuevo software que puedo estar adquiriendo o que voy a mandar a hacer, entonces será importante también tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las características de Azure? Pues básicamente nos va a brindar todo tipo de servicios bajo demanda. Si yo deseo hoy en día implementarlo, tenemos, por ejemplo, una página gratuita que nos puede servir tanto de prueba como podemos estarla utilizando para probar algún servicio en el cual puede ser que esté interesado. Entonces, en este sentido, si nosotros vamos a un buscador y colocamos Azure gratuito, nos va a mandar a esta página donde nos va a dar $200 de saldo, por decirlo así, para poderlo utilizar en un mes. Y básicamente nos registramos. Si nosotros dejamos de utilizarlo antes de este mes, pues no nos va a estar haciendo un cobro, pero aquí sí es importante que sepan que va asociada una tarjeta, ya sea de crédito o débito, para poder hacer esta prueba. Entonces, si nos excedemos de los 30 días, pues va a iniciar el cobro. Y si no fuera así, pues básicamente, como les decía, con que dejemos o demos de baja esta suscripción, y únicamente nosotros nos estemos quedando con esta prueba para justamente conocer más acerca de los servicios. Entonces, en este sentido, si yo requiero alguno de ellos, puedo entrar directamente a esta plataforma, solicitarlo y revisar cómo lo puedo estar colocando. Lo ideal es que nosotros, como les decía, estemos conscientes de nuestros requerimientos, de qué es lo que necesitamos y a dónde queremos llegar, para así podernos acercar a un grupo de expertos, nos orienten y nos hagan la mejor arquitectura con respecto a este requerimiento. Pero en este sentido, podemos estar solicitando todo tipo de recursos cuando ya estamos directamente en el portal. Entonces, en este sentido, pues estar colocando todo tipo de servicios aquí es algo realmente rápido, y si nosotros comparamos con una versión on-premises, pues nos daremos cuenta que obviamente comprar un servidor, pues es una tarea que nos va a llevar bastante tiempo, y hablando en temas económicos, también nos va a costar más caro tanto estarlo comprando como implementarlo. Entonces, en este sentido, siempre será importante que seamos conscientes de este tipo de situaciones, generemos un presupuesto y sobre ese vayamos haciendo estimaciones. Entonces, de igual manera, cuando nosotros iniciamos con este tipo de servicios, pues puede ser que nosotros iniciamos con un servicio básico solamente para probar, pero puede ser que más adelante estemos ya colocando información real o requerimientos muy particulares, y pues si es, por ejemplo, algún tema de infraestructura, puede ser que el requerimiento cambió, necesito más capacidades dentro de estos servicios de infraestructura. Entonces, importante que sepamos que podemos cambiar las características de estos servicios, es decir, hacer un tipo upgrade donde básicamente coloquemos pues más procesamiento, más almacenamiento, de acuerdo a como nosotros lo vayamos requiriendo. Y en este sentido, este tipo de características no afectan el funcionamiento del servicio que estemos utilizando. Entonces, es importante que sepamos justamente que si cambia el requerimiento y en algún momento deseo estar agregando más capacidades a mis elementos de Azure, lo puedo hacer de manera rápida. Por otra parte, es una plataforma de pago por uso. A diferencia de lo que conocemos hoy en día en 365, en 365 tenemos licenciamiento que mensualmente tiene un costo que se mantiene la mayor parte del tiempo fijo, o que si tiene varianzas son mínimas. En el caso de Azure, necesitamos estar generando estimaciones para saber en promedio cuánto presupuesto necesito al mes. Entonces, como les decía, la palabra clave es estimaciones, es decir, es un costo variable porque dependerá de qué tanto lo estoy utilizando. Puede ser que nosotros hagamos un estimado de horas para poder hacer un promedio de cuánto la voy a utilizar por un mes y más o menos visualizar en cuánto me estaría saliendo el pago de estos servicios. Entonces, conforme yo lo esté utilizando, será lo que la plataforma me esté cobrando justamente por los recursos. Entonces, en este caso, es importante que nosotros sepamos que es diferente al licenciamiento. Es decir, aquí, conforme yo lo utilice, pues serán los costos que vea reflejados en la facturación del mes.
Por otra parte, como veíamos, pues los centros de datos están repartidos en todo el mundo. Es una de las redes más amplias donde nosotros podemos estar colocando nuestros servicios. Entonces, en este caso, si en algún momento estamos haciendo interacción con algún proveedor de otro país y necesitamos generar un recurso en otro país, lo podemos hacer. Y pues siempre estar conscientes de lo que implica, obviamente, lo que les decía, puede ser que en algún momento haya latencia o etcétera. Entonces, será importante saberlo, pero podemos aprovisionar recursos, no importa la zona o el país. Entonces, en este sentido, ¿cuáles son los servicios que se solicitan más? Como les comentaba, el tema de infraestructura, pues básicamente se presta mucho a que nosotros necesitemos, pues servidores, básicamente máquinas que estén haciendo la función de lo que puedo tener on-premise que no está funcionando. En algún momento, llegamos a tener un cliente que, por ejemplo, tenía un servidor que ya estaba en muy mal estado y realmente cuando hizo la comparativa de comprar uno nuevo y mantenerlo, prefirió llevarlo a nube y hoy en día está trabajando ya con esta máquina que básicamente cumple con todos los servicios que tenía de manera inicial. Entonces, como les decía, este es uno de los servicios más solicitados, las máquinas virtuales, que pueden o no tener SQL, porque bueno, también las bases de datos es otro de los servicios que son más solicitados y en este sentido, pues saber que hay distintos elementos que podemos estar integrando en Azure en esta parte de bases de datos. Puede ser que yo consuma bases de datos desde una máquina virtual, que básicamente sería un esquema de infraestructura, o puede ser que tome el servicio que ya existe en Azure, que en este caso sería un modelo de plataforma como un servicio. ¿Y qué hay de diferente entre uno y otro? Pues básicamente cuando tenemos a SQL en una máquina virtual, nosotros tendremos parte de la responsabilidad de administrarlo. Entonces, en este sentido, pues a nosotros nos tocará estar haciendo actualizaciones y pues lógicamente seremos responsables de los datos. Cuando nosotros adquirimos a SQL como una base de datos directamente de Azure, pues básicamente Microsoft va a hacer esta tarea de la actualización de este servicio. Entonces, aquí todo dependerá de cómo nosotros queramos estarlo adquiriendo. Y en este sentido, pues Microsoft, al estar haciendo las actualizaciones, pues digámoslo así, nos quitará un trabajo más en ese sentido. Eh, Básicamente también en este tema de servicios de bases de datos, importante que sepan que no nada más es SQL, sino hay otros servicios orientados también a otros proveedores que se están integrando. Entonces, básicamente nosotros debemos de estar determinando qué tipo de base de datos estamos utilizando, es decir, si son relacionales o no, para revisar cuáles son las opciones que nos da Azure en este sentido. De igual manera, como les decía, pues otro de los servicios más solicitados es el tema de almacenamiento. En este caso, pues de igual manera hay empresas, como les decía, que están resguardando información por temas de cumplimiento o porque el giro del negocio así lo requiere. Entonces, en este sentido, lo ideal, como les decía, es que nos vayamos a un servicio de almacenamiento de Azure y que no estemos colocándolo en plataformas de colaboración y básicamente tengamos el control de toda esa información y que ésta esté disponible cuando la vamos a necesitar. En este caso, también será importante que vayamos revisando la información que tenemos hoy en día, de qué tipo es para poder solicitar una cuenta de almacenamiento que se vaya ajustando justamente a la información. Entonces, en este sentido, si se dan cuenta, son los servicios más solicitados, no son los únicos, hay más. Hoy en día Azure tiene aproximadamente 250 servicios que podemos estar implementando dentro de nuestras suscripciones. Entonces, en este caso, como les decía, son los más recurrentes, pero no menos importantes. Y básicamente, para nosotros poder estar generando estimaciones, como les decía, la palabra es porque puede ser que lo utilicemos más o menos y de eso dependerán los costos. Existe o Microsoft pone lo que es una calculadora, que es un sitio público que justamente nos ayuda a poder realizar esta estimación para conocer en cuánto nos saldría de forma mensual estar aprovisionando estos recursos. Entonces, aquí será importante que nosotros entremos a este sitio
para poder generar estimación. En este caso vamos a hacer un demo de lo que es una máquina virtual. Con el simple hecho de que entremos a un buscador cualquiera, vamos a tener esta opción. Nos va a pedir un logueo, que podemos hacerlo o no. En este caso, el logueo sirve para que podamos guardar esta estimación y utilizarla más adelante o modificarla, pero en este caso solamente será para que nosotros vayamos viendo cómo está justamente este portal y que nos muestre básicamente los servicios que podemos estar implementando. Como les decía, y viendo ya este tema de máquinas virtuales, que es uno de los más recurrentes, tenemos pestañas en la parte de abajo donde se van a estar colocando todos estos recursos que vamos a estar estimando o visualizando en cuánto nos saldría. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar las máquinas virtuales. En el caso de las máquinas virtuales, así como vamos a comprar un servidor físico, que necesitamos especificar características, aquí también va a ser justamente lo mismo. De repente tenemos situaciones donde nos dicen, oye, ¿me puedes cotizar una máquina virtual? Sí podemos, pero necesitamos saber las características que se requieren para ese servidor. Entonces, será importante que nosotros, cuando necesitemos una estimación, pues justamente preguntemos las características que se requieren. Por ejemplo, cuántos procesadores o CPUs, cuánto queremos de RAM, etcétera. En este sentido, pues básicamente Azure nos da una familia de máquinas que, de acuerdo a lo que se vaya a hacer con ellas, pues nosotros podemos estar pues clasificando cuál podemos estar utilizando. Entonces, en este sentido, pues podemos de igual forma irnos al buscador y colocar, por ejemplo, series de máquinas y aquí saber justamente para qué están pensadas, ¿no? Las categorías que hay. Por ejemplo, la serie A son las series más básicas. Estas generalmente están pensadas, como se pueden dar cuenta, para desarrollo y pruebas. Cuando estamos generando algún tipo de desarrollo de una página web, etcétera, podemos tomar una de estas máquinas para que justamente se esté llevando a cabo este desarrollo, podamos estar generando pruebas a partir del requerimiento y el rendimiento que podemos llegar a tener. Entonces, estas básicamente son las más básicas y si se dan cuenta, aquí ya tenemos una notificación donde nos están diciendo que estas ya no van a existir a partir del 31 de agosto. En este caso, también recuerden que Microsoft es el administrador de estas plataformas y que de manera constante está haciendo actualizaciones tanto en nombres como en cómo yo estoy visualizando el portal y funcionalidades. Puede estar agregando o quitando algunas. En este caso, si se dan cuenta, nos dice que ya no va a existir esta serie de máquinas, razón por la cual la invitación es a que no las estén contemplando para algún tipo de proyecto ya, porque van de salida. Por otra parte, tenemos la serie B, que son máquinas que dice que son ampliables y económicas. En este sentido, si se dan cuenta, cuando nos habla de las cargas de trabajo, pues nos está diciendo para qué se utilizan, que también nos dice que puede ser para pruebas, se pueden estar utilizando para servidores que son de poco tráfico, para bases de datos pequeñas. Entonces, en este sentido, les decía, siempre será importante que nosotros vayamos considerando para qué vamos a estar implementando este tipo de máquinas para tomar la que sea la mejor opción. Entonces, en este sentido, pues las series B, si se dan cuenta, son ampliables y no son tan costosas. La serie T ya nos da características más específicas. Si se dan cuenta, aquí ya nos habla, por ejemplo, de tipos de CPU, nos está diciendo un aproximado de qué tan ampliables pueden ser con respecto a la RAM y nos está sugiriendo las cargas de trabajo, que básicamente es para pues ya servidores front que tienen, por ejemplo, ya sistemas muy particulares, etcétera. De igual forma, la serie E, que obviamente es más, tiene más características que la serie anterior. Y básicamente, si nos vamos a la carga de trabajos, pues son máquinas que se sugieren para el uso, por ejemplo, de SAP. En este caso, pues como son
o tienen implícitas bases de datos que pueden llegar a ser muy pesadas, puede ser que más tarde se requiera analítica de datos a partir de esa información, etcétera, pues son máquinas que tienen que tener un buen performance. Entonces, en este sentido, pues nos da todas las características que tiene la serie E y para qué están consideradas. Y así podemos estar revisando cada una de ellas para poder saber cuál es la que me conviene de acuerdo al requerimiento que yo tengo o que alguno de mis clientes puede llegar a tener. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que necesito preguntarle a mi cliente para poder saber qué tipo de máquina requiere? Pues, entre otras cosas, si tiene una física hoy en día, saber cuáles son las características de ese equipo, saber si lo quiere mantener igual o quiere hacer una optimización de recursos y básicamente saber para qué lo va a utilizar, si es con fines de tener un RP, si va a estar colocando aplicaciones, qué tipo de aplicaciones, cuántos usuarios se van a estar conectando a si va a tener bases de datos, etcétera. Serán preguntas necesarias para poder estar contemplando una serie de máquinas. Y otra pregunta importante será, ¿cuánto tiempo será necesario que o está considerando mantenerla encendida? ¿Por qué? Porque como les decía, es un pago por uso. Entonces, en este caso, son preguntas que debemos estarle haciendo a nuestros clientes para poder determinar qué tipo de máquinas serán las adecuadas. Entonces, en este sentido, pues ya viendo esta parte de las series de máquinas, nos vamos a la calculadora y básicamente viene la parte de estar seleccionando las regiones. Como les decía, pues son todos los centros de datos que están a nivel internacional y buscar el más próximo o bien revisar, por ejemplo, cuáles son las varianzas con respecto a el dinero que puede llegar a costar alguna de ellas. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre o la mayor parte del tiempo hacemos estimaciones bajo esta región, ya que esta región es más económica y está pues básicamente en constante desarrollo. Entonces, en este sentido, nos da pues costos, vamos a decirlo así, más bajos que otras regiones y tiene un buen rendimiento. Entonces, otra pregunta importante en este tema de máquinas virtuales será justamente el sistema operativo. En el sistema operativo, pues tenemos la opción de poderlo generar en Linux o en Windows. En este caso, habrá quienes digan, oye, pero yo ya tengo Windows porque tengo mi servidor local y quiero saber si puedo estarlo utilizando. Y para este tipo de situaciones, siempre será importante saber cómo adquirió ese Windows que tiene hoy en día. El Windows que está considerado para Azure, obviamente es la última versión. Hablamos de Windows 2022. Y básicamente está incluido cuando nosotros hacemos esta estimación y cuando nos vamos a Azure ya hay imágenes justamente de estos sistemas operativos para poderlos utilizar. Puede ser que tengamos a alguien que dice, oye, tú me estás dando el 2022, pero yo tengo 2016. Importante que sepan que pues Windows tiene un downgrade de hasta 2 versiones. Entonces, en este sentido, y en Azure también aplica. Entonces, vamos a tener Windows 2016 y 2019 para poderlo adaptar a una máquina virtual si así se requiriera. Entonces, esta es una pregunta también básica a la hora de estar, pues, justamente haciendo la estimación de una máquina virtual, el sistema operativo. Y para los que tienen el sistema operativo ya directamente, porque lo están utilizando en on-premise, pues será importante saber si cumple con ciertas características con respecto a software assurance, y saber si lo tiene, si aplica para poder utilizar el beneficio híbrido que nos da Azure. Pero si no fuera el caso, pues lamentablemente no va a ser compatible y no podemos, vamos a decirlo así, va a tener que comprar el licenciamiento que va a venir implícito en esta estimación. Entonces, básicamente es un tema a considerar. Otro también será si esta máquina virtual va a tener SQL. Entonces, si no la va a necesitar, podemos dejar que esta opción donde nos dice que solamente va a tener el sistema operativo, si lo va a contener, importante saber qué versión de SQL, porque si nosotros lo seleccionamos de manera predeterminada, ya nos está colocando que es la versión Enterprise, que ustedes saben es la más robusta y básicamente también la más costosa. Entonces, si va a tener, por ejemplo, bases de datos
pequeñas, lo ideal es que seleccionemos una estándar para que así pueda estarlo utilizando. Y reitero, esto va a ser SQL o en una versión de infraestructura, no como plataforma como un servicio, entonces seremos responsables de las actualizaciones que pueda llegar a requerir. Entonces, como les decía, importante saber qué sistema operativo y si va a tener SQL, si la respuesta es sí, qué tipo de SQL, estándar o enterprise. Por otra parte, viene el tema de las máquinas virtuales. Aquí vamos a estar seleccionando las categorías. Si se dan cuenta, pues viene lo que veíamos anteriormente, la A, la B, etcétera. Y ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo puedo saber a qué se refiere con dedos si en la página de las series de máquinas no hablaba de esto? En este caso, pues dependerá de las características físicas que vayamos requiriendo esta nomenclatura. Si no la conocemos, aquí en la parte de arriba tenemos una sección que justamente nos ayuda o nos hace las sugerencias de acuerdo a las características que necesitamos en esa máquina para pues hacernos esa sugerencia de cuál es la opción. Aquí nos vamos a este espacio de por cargas de trabajo y lo que vamos a hacer es seleccionar pues todas o las opciones que se ajusten al requerimiento que tengo y así nos va a ir preguntando paso a paso cuáles son las características de esa máquina virtual. Por ejemplo, aquí habla de los CPUs, de repente hay quienes ya tienen pues muy en contexto cuántos CPUs requieren. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo poner 4 y del otro lado tengo que poner 4. ¿Por qué? Porque aquí básicamente me dice que puede ir de 1 hasta cuál es el tope, que si se dieron cuenta eran más de 400. Entonces yo coloco, por ejemplo, aquí 4 y 4 para que haga ese match y nos dé la sugerencia. Por otra parte también habla de la memoria, cuánto requiero en memoria. Puede ser que requiera 16 y de igual forma en la otra casilla tengo que estarlo colocando y así sucesivamente. De igual forma, nos va a estar haciendo la sugerencia de los discos duros. Como ustedes saben, pues discos duros HDD es tecnología que va de salida. Lo ideal es que ustedes siempre estén buscando todo lo que esté más actualizado y ya no hagan uso de lo que va de salida. En este caso también, pues las sugerencias es el uso de el SDD, que puede haber premium o puede haber estándar. Y en este caso también dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El premium está muy asociado a lo que son bases de datos y más cuando estas son de capacidades ya pues algo grandes y pues como su nombre lo dice para algo estándar. Entonces, en este sentido, si queremos estar ejecutando sistema operativo y aplicaciones pequeñas, pues será la sugerencia. Y obviamente, pues también el tema de costos. Nos vamos al siguiente y básicamente es estar colocando pues más características acerca de los discos y así nosotros deseamos tener más características en ese sentido. Y otra será, por ejemplo, el tema que decíamos del sistema operativo. Si, por ejemplo, son Linux, aquí nos va diciendo cuáles son los que tiene hoy en día o que podemos estar utilizando. Si es el caso de Windows, pues de igual forma lo que ya veíamos si necesitamos o no SQL. Aquí, por ejemplo, la región, que en este caso lo que veíamos en un inicio, lo ideal es que estemos colocando la región más próxima, esto por temas de rendimiento. Y aquí si se dan cuenta, pues ya me da el tipo de máquina que puedo estar utilizando. Y me da, entre otras cosas, pues estas características que estuvimos configurando y en cuánto me saldría de forma mensual. Entonces, aquí pues bastará que yo me lleve este dato para justamente colocarlo en la calculadora. Aquí, si se dan cuenta, ya me da la opción. Y pues otro paso importante será el colocar el número de horas que estará encendido. De repente, y les decía, será importante que cuando estemos tomando el requerimiento de nuestro cliente, pues sepamos para qué la va a utilizar y cuánto tiempo. De repente hay clientes que dicen, me interesa tenerla de lunes a viernes en horario laboral. Entonces hablamos de 40 horas a la semana, que multiplicados por 4 semanas, pues nos da un promedio de 160 horas. En el supuesto de no estar tan justos en temas de tiempo, puede ser que nosotros determinemos estar cotizando 200 horas. O bien, si va a ser de alta disponibilidad, de igual manera hacer el cálculo, pero en este sentido, pues toma 730 horas como alta disponibilidad, es decir, que siempre estará encendido. Y en este caso, pues básicamente nos empieza a hacer la estimación
tanto del tipo de máquina, el tiempo que va a estar encendido y si va a tener licenciamiento adicional en el caso de SQL. Y ya nos da, por ejemplo, aquí un costo aproximado mensual. Y básicamente en este caso se refiere únicamente al tema de procesamiento. En el sentido del almacenamiento todavía no lo hemos colocado ya directamente. Entonces, ¿cuál es una de las características? Pues nosotros podemos colocar que va a ser un pago por uso, lo que ya veíamos, conforme yo la vaya utilizando y la tenga encendida, pues estará haciendo el cálculo o el cálculo de todo este consumo, o bien también tenemos las opciones de poder hacer algo que se llaman instancias reservadas, es decir, yo ya tomé la decisión, ya no voy a probar, ya me convenció, lo voy a estar utilizando aproximadamente por un año, o al menos quiero empezar por un año, entonces puedo hacer una reserva. Y si se dan cuenta, pues aquí me dice que aplica un descuento sobre el costo que está ya ahí colocado. Si se dan cuenta, pues ya me da una estimación basada en una reserva. Entonces, en este sentido, si tenemos a un cliente que ya está con esta determinación de tenerla por un año o por 3, porque si se dan cuenta, cuando nos hacemos la selección de 3 años, el descuento es mayor. Entonces, aquí será otra pregunta importante para nuestro cliente. Si quiere tenerla por pago por uso, es decir, conforme yo la vaya utilizando es lo que voy a pagar, o bien si lo quiere reservar por un año o por 3, según sea el caso. Y en este sentido, si hace esa reserva, pues también importante que sepan que hoy en día, si tenemos este tema de reservas, y en algún momento deseamos cancelarla antes del año, por ejemplo, hoy en día Microsoft no tiene penalizaciones por hacer la cancelación, pero eso no quiere decir que va a ser siempre. Entonces, en algún momento puede cambiar y decir, voy a estar penalizando por cancelar reservas y puede haber penalizaciones. Entonces, en este caso, es importante que lo tengan en cuenta ya que, como les decía, hoy en día no está haciendo estas penalizaciones, pero puede ser que más tarde sí. Entonces, si en algún momento a los 5 meses yo digo, ya no quiero una reserva, me voy a ir a esquema de pago por uso, se puede hacer sin penalizaciones hasta hoy en día. Entonces, en este sentido, pues ya tenemos la máquina virtual como tal, pero les decía, el tema del almacenamiento será importante. En el panel izquierdo tenemos las categorías, entonces puedo tomar la de almacenamiento, me voy a justamente las cuentas de almacenamiento. Aquí, por ejemplo, me voy a la estimación que estoy haciendo, tomamos la región de Estados Unidos y en el tipo me voy a ir a discos administrados, que básicamente se refiere a los que van a estar asociados a la máquina. Y aquí lo que les decía, puede ser que pueda tomar esta opción. Lo ideal es que nos vayamos a la siguiente porque, como les decía, esta ya va de salida. Y aquí nos va a hablar del tema de redundancia y esto está enfocado básicamente a cuántos usuarios se van a conectar y qué tanto va a tardar la información en llegarles. Entonces, si es algo pequeño, pues podemos tomar la local. Si hablamos de bases de datos, lo ideal es que tomemos la de zona o la siguiente, que es la geográfica. Entonces, ahí dependiendo. Y aquí vienen también familias de discos. Entonces, si se dan cuenta, pues ya hay valores predeterminados. De repente puede ser que alguien diga, oye, quiero que me hagas la estimación, por ejemplo, de 2 gigabytes en disco, por decir algo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no existe esta capacidad. Entonces, lo ideal será que seamos muy transparentes y hablemos, por ejemplo, de estas capacidades. Puede ser que de repente hay quienes dicen, quiero 200 gigas. Entonces, hacerles saber que hay de 256 o una más abajo de 128. Entonces, aquí siempre será importante que seamos claros en este tema, ya que estas no se pueden cambiar. Son los valores que están de manera predeterminada y podemos estar colocando los discos que consideremos. De repente hay quienes tienen discos particionados, hay quienes no, entonces esto dependerá y aquí podemos estar incrementando los discos que vayamos requiriendo. Entonces, conforme nosotros colocamos cuántos discos, si se dan cuenta ya me da aquí una estimación. Entonces, ya tenemos el procesamiento, ya tenemos el almacenamiento. Será importante tener, por ejemplo, el ancho de banda y para este caso nos vamos a ir a la sección de redes. Aquí, por ejemplo, nosotros, ya sea que lo busquemos aquí directamente o lo busquemos acá. Y aquí hay algunas consideraciones. Al agregarlo, pues básicamente Microsoft nos da la opción de
colocar, por ejemplo, esto y también otro tema importante es que todos los recursos que estemos cotizando estén todos bajo la misma región. Si yo ya determiné que todos van a estar en el sur, pues todos los elementos tendrán que estar en el sur. Si yo estoy colocando de que van a ser del este, de igual forma. ¿Por qué? Porque puede haber varianzas de precio y puede ser que no haya un buen rendimiento a la hora de la implementación. ¿Por qué? Porque están en zonas distintas. Entonces, en este sentido, determinemos cuál va a ser la región y sobre esa estemos cotizando. Entonces, en este caso, en el ancho de banda, Microsoft ya nos da, por ejemplo, aquí lo podemos ver en este pequeño círculo, ya nos da, por ejemplo, un ancho de banda que no tiene costo, que dice que va a partir de 5 gigabytes hasta 100. Entonces, cuando se pase de 100 es cuando empezará a cobrarnos. En este sentido, si nosotros colocamos justo esa configuración aquí, nos da un valor cero. Entonces, el ancho de banda, pues es importante que lo estemos colocando. Y como les decía, en este caso puede haber pues modificaciones más adelante, no sabemos, ya saben que de repente la marca hace estos cambios, a veces muy abruptos, y es importante tenerlo en cuenta. De igual forma, pues las IPs, el cómo voy a estar entrando a mi máquina, nos vamos, por ejemplo, aquí a esta zona de IPs, si va a ser una dinámica o estática, en este caso será una estática, y esta, como va a ser el medio de acceso a la máquina, pues es importante que esté disponible siempre. Entonces, aquí vamos a estar colocando que va a tener esta disponibilidad y vamos a colocar una. Y si se dan cuenta, pues nos da el costo de esta IP. Será importante considerar si necesitamos, por ejemplo, una VPN, también vamos a tener ese servicio también para colocarlo. Y en el caso de las VPNs, pues hay también tipos, dependiendo la carga de trabajo. Entonces, aquí nos vamos a esta sección que también será un medio de conexión a la máquina. Entonces vamos a estar o podemos revisar cuáles son los tipos de VPNs que nos da. Perdón, si tenemos, por ejemplo, la básica, pues como su nombre lo dice, es para cargas de trabajo no muy grandes. En este caso puede ser que nosotros necesitemos ya una VPN mayor cuando estamos hablando de bases de datos o ya sistemas más robustos, etcétera. Entonces aquí, pues nosotros determinamos de acuerdo a lo que nos platique nuestro cliente cuál es la ideal. Y en este caso también podemos entrar al buscador, colocar los tipos de VPNs en Azure y ahí nos va a dar las limitantes o los alcances de cada una de estas. Y es importante que lo sepamos para ver si es lo que le conviene, por ejemplo, a nuestro cliente. De igual forma, el estimado de horas que vamos a utilizar. Como les decía, si la máquina va a estar siempre encendida, lo ideal es que siempre tengamos la VPN de igual forma o si va a ser por menos tiempo, entonces ahí nosotros vayamos considerando también esa parte. Entonces, con esto ya nosotros podemos tener un estimado de cuánto nos saldría esta máquina de manera mensual. Entonces, aquí, como les decía, si nosotros hicimos un login, nos permite guardarlo y exportarlo a Excel. Y con esa exportación a Excel, pues ya lo podemos pasar directamente a nuestro cliente para que pueda estar considerando que estar colocando un servidor de este tipo, pues le va a salir en un costo aproximado de $281 mensuales. Entonces, importante que lo sepan y en este sentido, si ustedes requieren, por ejemplo, alguna estimación para alguno de sus clientes, que sepan que nosotros también podemos apoyarlos en ese sentido o con algún otro servicio, no importa, pero que pueden acercarse a nosotros para poderlos apoyar. Y básicamente esto sucede con la calculadora. Como les decía, es un precio promedio o estimado de acuerdo al servicio que se vaya considerando. Por otra parte, también es importante que sepan que dentro de la plataforma tenemos un administrador de costos y esto básicamente porque de repente hay clientes que dicen, bueno, yo había estimado $200 mensuales, resulta que fue más tiempo, ¿por qué? Entonces, aquí con esta herramienta que está dentro del portal de Azure, nosotros podemos revisar los picos justamente de consumo, entonces saber por qué se elevó el consumo, qué es lo que le afectó, etcétera. Entonces, esta es una herramienta que está ahí incluida y que nos ayuda justamente a gestionar mejor el tema de costos o bien si vamos a estimar o
nosotros, por ejemplo, en este caso de uso requiero $200 mensuales y que no se eleve, pues básicamente colocar notificaciones al administrador cuando se está llegando a ese umbral de presupuesto, por ejemplo. De igual manera, que sepan que básicamente hay herramientas de seguridad que se pueden estar incluyendo para todo lo que estemos implementando. Estas tienen costo, también lo podemos ver en la calculadora y se refiere a Defender for Cloud, que no únicamente me sirve para Azure. Si yo tengo otras nubes, también me ayuda, por ejemplo, a gestionar la seguridad de estas. Entonces, es un producto bastante útil para poder resguardar mejor todos los recursos que estemos aprovisionando en nuestras consolas. De igual manera, hay otra que se llama Monitor, que nos permite, por ejemplo, la revisión del comportamiento de cómo está funcionando los recursos que estoy colocando. Esta también tiene un costo y está dentro de la calculadora. Si deseamos implementarlo, pues es importante saber en cuánto nos estaría saliendo. De igual forma, Advisor, que básicamente nos da sugerencias de cómo optimizar mejor los recursos que tenemos en nube, esto con la finalidad de poder ahorrar recurso, más que nada económico. En temas de facturación, como les decía, es un pago por uso, conforme el portal vaya determinando el tiempo o lo que estemos haciendo con los recursos que están ahí, pues va a estimar pues justamente el consumo y de eso básicamente estará llegando nuestra factura en pagos mensuales. En este caso, pues no se requiere estar haciendo pagos por adelantado. Como les decía, la facturación es mensual a partir del consumo que hayamos generado dentro de la consola. Y si en algún momento hay recursos que pues ya no voy a necesitar, pues lo ideal es que nosotros los estemos quitando. ¿Por qué? Porque si los dejamos ahí, simplemente tengo la idea de con que no lo use, no me genera costos. La realidad es que puede ser que sí. Y cuando los eliminemos todos los elementos que están asociados, porque de repente no lo eliminamos bien, se quedan recursos que al final del día están consumiendo, aunque no se estén utilizando tan de lleno. Entonces, esto básicamente puede hacer también que estemos teniendo ahí pues algunas varianzas con respecto a lo que esté ahí que esté volando. Entonces, importante que cuando vayamos a implementar un recurso, justamente le demos en la opción donde dice que al eliminarlo, todo lo que esté asociado a ese recurso se vaya en caso de que así fuera. Y más que nada en temas de máquinas virtuales. Y básicamente, si en algún momento quiero quitar alguno de estos recursos porque ya no me es funcional o no, o ya no lo voy a utilizar como yo esperaba, etcétera, pues lo quitemos para que este no afecte nuestro consumo y en este sentido no hay penalización a menos lo que les decía de las instancias reservadas, que ahí aplica diferente por estarlas apartando. Entonces, si no es una instancia reservada, lo demás se puede quitar sin problema alguno. Y esto, obviamente, al quitarlo, pues me va a estar, ya no va a estar apareciendo en los estimados. O si lo estoy utilizando 2 horas y después lo quito, pues me va a estar haciendo el cobro de esas 2 horas. En este caso, pues siempre será importante que sepamos que hay una responsabilidad compartida. No es únicamente que yo una vez que ya compré nube, yo diga, pues ya todo le corresponde a Microsoft. No, será dependiendo del esquema que yo haya elegido. Entonces, cuando hablamos de un entorno on-premises, yo soy responsable de absolutamente todo lo que tenga que ver con mi infraestructura o servicios. Si no tengo correo electrónico, si mi página se cayó, etcétera, yo soy el responsable al 100% de eso. Cuando ya empezamos a contemplar la nube y entramos en un en un modelo de entrega tipo IaaS o infraestructura como un servicio, pues hay una responsabilidad tanto mía como del proveedor para que podamos estar teniendo el entorno al 100%. Entonces, todo lo que tiene que ver con datos, dispositivos, configuraciones, los accesos van a venir de mi lado y por otra parte, Microsoft, como les decía, hace actualizaciones, etcétera. Eso le va a tocar a ellos. Cuando ya estamos en un esquema de paz, ahí sí se dan cuenta, cada vez incrementa la responsabilidad de Microsoft, porque al ser plataformas, ellos tienen que estar actualizando, colocando más funcionalidad o lo que ellos vayan determinando conforme es el servicio o el tipo de servicio, entonces ellos tendrán que estar haciendo este tipo de actualizaciones. Cuando nosotros tomamos algún servicio de esta categoría,
pues básicamente vamos a estar utilizando todo el tema que esté relacionado a datos, a dispositivo móvil, a accesos a otros usuarios a este tipo de servicios y todo lo relacionado a infraestructura, pues básicamente está muy de la mano con Microsoft. Y si se dan cuenta ya en este tema de SaaS, como les decía, es algo más administrativo, orientado a usuarios y ellos básicamente se harán cargo de estar proporcionando el licenciamiento, estar proporcionando accesos, etcétera, y el resto se encarga Microsoft. Es por eso que a veces, de repente, en este esquema, pues vamos a estar viendo cambios de todo tipo en funcionalidad, en temas, por ejemplo, incluso de look and feel, y nosotros pues no podemos estar controlando esa parte. Entonces, en este sentido, como les decía, es importante que tengamos muy en cuenta que no todo es del lado de Microsoft, dependiendo lo que adquiramos, pues habrá una responsabilidad del proveedor y otra mía. Y en este caso, de igual forma, en temas de seguridad, pues Microsoft nos da un estándar. Pero si este, por ejemplo, es insuficiente, será mi responsabilidad evaluar otras herramientas para poder robustecerla. Y en este caso también será importante que conozca cuál es la oferta que nos da Microsoft, porque de repente, pues empiezan a considerar herramientas de otros fabricantes y puede ser que esta pues sea em, tan restrictiva que no nos dé toda la funcionalidad de lo que estamos adquiriendo en nube. Entonces, también es importante que si estamos contemplando ese caso de uso, pues nosotros conozcamos bien las herramientas y sepamos qué es lo que vamos a estar adquiriendo para que justamente nos ayude y no nos esté complicando más el entorno. Entonces, en este sentido, lo ideal es que conozcan cuál es la oferta de Microsoft en seguridad para que lo puedan estar implementando y tengan el control de la nube que ustedes adquirieron. Entonces, como les decía, es importante tener esto en cuenta. Y en este sentido, pues pasamos con mi compañera Gisela para que justamente les pueda explicar el tema de la práctica comercial. Como les decía, cuando nosotros estamos ya considerando hacer la implementación de este tipo de servicios, hay preguntas base que tenemos que hacerle a nuestro cliente y dependiendo el servicio que vaya a utilizar. Como veíamos en temas de máquinas virtuales, pues será importante todas las que mencionábamos en la calculadora para justo poder hacer la estimación. Pero adicional a esto, pues hay más temas comerciales que vamos a ver ahora con ella. Adelante, Gis. Gisela, ¿estás ahí? ¿Escuchan? Listo. Sí, ahí ya te escuchamos, Gis. Ah, perfecto. Yo que aquí estaba hablando. Denme un segundo para volver a compartir. Y bueno, justamente les comentaba, es importante conocer el día de hoy cómo están nuestros clientes. Y bueno, sabemos que hoy en día ya no almacenamos papel, todo es a través de archivos y el valor que tienen nuestras organizaciones es el tema de la información. Entonces, es importante conocer cómo hoy nuestros clientes tienen la información, si ellos tienen claro dónde tienen esta información, si tienen claro también o si tienen una estructura ordenada y administrada de quiénes tienen acceso a esta información, si tienen acceso solamente los involucrados dependiendo a los roles que manejan en la organización o si más bien hay una filtración que ha pasado en algunas organizaciones donde todas las áreas tienen acceso a la información. Sensible o muchas veces las áreas no tienen acceso a la información requerida para su operación. Realmente conocer si hoy están administrados, si tienen claro dónde está todos sus archivos, toda su información, los roles y un poco la jerarquía de accesos. Y sobre todo un punto muy importante es, hoy en día sus clientes, ¿qué herramientas utilizan para compartir información? ¿Usan herramientas que realmente tienen la seguridad organizacional o más bien lo hacen a través de algunas páginas que son gratuitas, a lo mejor lo hacen a través de WhatsApp, donde sabemos que somos vulnerables a ataques y bueno, que pueden hacer la pérdida de información valiosa para la organización.
Ok, una vez que tenemos claro esto y bueno, hacer un poco conciencia también a nuestros clientes, vamos a encontrar las principales objeciones que seguramente ustedes ya se han encontrado esto con sus clientes, que justamente es no conozco la nube y no sé cómo puedo sacarle provecho. Muchas veces hay que personalizar el escenario de nuestros clientes, conocer hoy en día cuál es la necesidad puntual, si realmente hoy la organización está en una transición de migración a la nube o más bien hoy en día su infraestructura on-premise ya no tiene soporte, ya no está siendo suficiente para la operación. Y bueno, es ahí donde vamos a tener nosotros como especialistas esta comunicación con los clientes para resolver cómo la nube es la mejor opción y quitando también este miedo de me van a hackear, me van a robar la información, un poco tomando de la mano lo que nos comentaba Alma. El tema de la seguridad es responsabilidad compartida y bueno, si no se tiene esta conciencia y esta protección, sea el escenario en el que esté el cliente, ya sea on-premise o en la nube, puede ser vulnerable. Más bien ahí tener esta conversación con ellos de hoy en día ellos cómo tienen la protección de su información, si tienen algún plan de contingencia y más bien cómo la nube puede ayudar a fortalecer esta parte. Otra de las objeciones que nos vamos a encontrar mucho es, tengo un centro de datos local y no necesito más. Muchas veces es conocer, ok, a lo mejor por el tema de operación, el cliente no necesita crecer, pero habría que indagar cómo está ese servidor, si actualmente tiene con las actualizaciones, si ya no tiene actualizaciones, ya no tiene soporte. Entonces aquí podría ser una conversación interesante y es justamente dar este valor a los clientes que si bien no necesita crecer, es hoy en día cómo tiene la situación actual y cómo esto puede ser un riesgo de vulnerabilidad para que los puedan atacar. De igual, otra objeción es ya no voy a tener el control de mi información porque muchas veces nos encontramos en el mercado que necesitan verlo físicamente en un rack para poder sentir que tienen la información. Más bien es aquí igual tener esta conversación con nuestros clientes y concientizar de que sí van a tener acceso a la información, van a tener un mayor orden a través de roles y que bueno, van a tener su información protegida que va muy bien unido al siguiente punto. Muchos creen hoy en día que una vez que la información esté en la nube, esta información es pública. Entonces, dependerá de esta conversación que nosotros tengamos con nuestros clientes poder romper estos mitos o estos tabús que hoy en día seguimos encontrando en las conversaciones con usuario final y justamente es de no, en la nube vas a tener una mayor administración, vas a tener una mejor definición de roles y jerarquías para que justamente nadie fuera de la organización pueda ingresar y las personas que están dentro de la organización puedan ingresar solamente las personas necesarias para que puedan hacer uso adecuado de esta misma. Y justamente es demasiado costoso ¿contra qué? Aquí es donde nuevamente entramos en esta conversación, ustedes como especialistas, como aliado estratégico de sus clientes, de qué es más costoso, a lo mejor si los servidores ya no tienen soporte, si ya son deficientes. Entonces, en vez de invertir en una nueva infraestructura on-premise, sería crecerlos a la nube o migrarlos a la nube y bueno, mostrarle todos los beneficios que ellos pueden tener a través de esto. Aquí algo también muy importante es tener muy claro ustedes como especialistas ante sus clientes y que sus clientes en su mayoría saben cómo están en la realidad, conocen exactamente sus necesidades. También encontraremos situaciones en que ni los clientes conocen realmente sus necesidades y es donde ustedes van a entrar en tener estas conversaciones para poder orientarlos, hacerles ver los vectores vulnerables donde ellos pueden tener opciones de mejora para poder mejorar y ejecutar algunos procesos y siempre teniendo esta conversación de que se busca que ellos sean competitivos frente a sus clientes a través de una operación eficaz, segura y sobre todo constante, ¿no? Sin esta pérdida de información, sin esta pérdida de ejecución porque algo mejor un servidor se cayó o algo pasó mal.
Siempre se busca o la conversación que buscamos tener con el usuario final es todos los elementos que se ajusten, se integren o modifiquen en la organización, siempre va a ser para mejorar los procesos internos y priorizando sus necesidades y cuidar el presupuesto. Todo va alineado a esta parte, también con el objetivo de que sea más ágil su ejecución, evitando que inviertan mucho tiempo en operaciones repetitivas o que a través de estas herramientas puedan automatizar. ¿Cuál es el principal mensaje que deberíamos tener con nuestros clientes? Uno, que ustedes son consultores especializados, que los cuales van a poder tener estas conversaciones para conocer sus necesidades y que le estarán mostrando las mejores alternativas para la optimización de costos, recursos, tiempos y, bueno, toda la parte de proteger la información. eh, Acompañarlos en este proceso de transformación digital, buscando que sea una adopción transparente, que sea lo más ágil posible y sobre todo fácil. Y muchas veces también esta conversación de acompañamiento y adopción, no solamente de que nosotros lo vendemos y los vamos a dejar ahí botados, sino más bien que sientan, que lo sientan como, como este aliado para toda la transición. También en la parte de que ellos se puedan acercar con ustedes, para ejecutar o para resolver cualquier tipo de dudas que puedan tener. Y bueno, que ustedes van a tener esta atención de primera mano a través de expertos, ¿no? Ustedes van a ser los expertos que darán esta, información a sus clientes y sobre todo, como les comentaba, en el acompañamiento paso a paso. Muchas de las organizaciones no hacen esta transición por miedo a perder la operación, por no tener claro el paso a paso, la transparencia de los procesos, lo que representa esos procesos para la operación. Es decir, si se requiere hacer, no sé, a lo mejor en fin de semana porque va a afectar la operación, o que habrá procesos que no modifiquen o alteren la ejecución, ellos necesitan tener la claridad y a través de toda esta conversación lo que se busca es que su usuario final tenga confianza en ustedes como especialistas. ¿Cuáles son las condiciones comerciales que debemos considerar en toda la parte de estimaciones? Un poco lo que ya nos compartió Alma, es todos los precios de la calculadora mostrados son públicos y están representados en dólares. Las estimaciones son aproximadas a lo que se presenta en la herramienta, es decir, la estimación es una proyección de la necesidad conforme a los parámetros mencionados del proyecto, pero al finalizar en esta herramienta o plataforma de pago por uso, puede ser más o menos conforme al uso real. Es decir, si nosotros tenemos una estimación de $500 al mes de una alta disponibilidad, pero en la realidad la operación fue menos horas, no se llegará a los $500, será menos. Pero puede haber el escenario que se haya hecho una estimación muy conservadora a la necesidad de sus clientes y en la ejecución se tuvo que activar alta disponibilidad, se tuvo que crecer la serie de la familia. Entonces aquí en estos momentos es cuando habrá mayores costos. Es importante que sus clientes conozcan esto para evitar que les digan, no, tú me dijiste que eran $300 y no te voy a pagar los 500 que están representados. Entonces, necesitamos ser súper claros y súper transparentes en que es pago por uso y la estimación es el punto de partida, pero esta puede tener modificaciones ya en la ejecución. Los costos pueden verse reflejados en el Cost Manager. Aquí es importante, esta herramienta no se habilita automáticamente. Es necesario que ustedes nos soliciten vía correo electrónico, indicándonos en qué tenant lo quieren habilitar y a qué correo se le estará dando acceso y nosotros podemos apoyarlos con esta habilitación. Es importante que también puedan usar la herramienta de Smart Hub, donde podrán revisar los consumos de Azure en tiempo real, podrán descargar reportes y de igual forma la herramienta es atractiva para que ustedes puedan compartir estos reportes incrementando su porcentaje o margen de utilidad. Es decir, para que el cliente ya vea
su consumo más su fee de ganancia de ustedes como partner. Todos los precios de la calculadora, ustedes tendrán un 10% sobre el precio de la calculadora. Si ustedes realizan la estimación directamente, consideren este porcentaje. Si ustedes nos solicitan la estimación compartiéndonos los requisitos del proyecto, nosotros les compartiremos la información con el precio público y ya con su porcentaje de descuento. Es importante considerar que estas estimaciones tienen un mes de vigencia y el cual lo podemos ir modificando si el proyecto a lo mejor no se cierra en el mes que se hace la estimación. Algo que comentaba Alma y que ayuda mucho ya cuando tenemos proyectos que ya tenemos un consumo recurrente o que tenemos la seguridad de que este consumo va a ser frecuente, son las instancias reservadas, que era lo que nos platicaba Alma de cómo se puede realizar. Básicamente es realizar por adelantado un periodo de 1 o 3 años que puede verse reflejado en un 72% de descuento. Aquí es importante considerar los siguientes puntos. Como lo comentaba Alma, por el momento no hay penalización por cancelación, pe- perdón, pero esto puede cambiar sin previo aviso y esto será directamente de la marca. No existe la renovación automática de las reservas, es decir, se requiere hacer nuevamente el proceso para poder solicitarlo. Si ustedes tienen una reserva que venza, por ejemplo, en mayo en este mes, nuevamente se tiene que realizar el proceso, tienen que compartirnos la proforma con la información de la máquina, el tiempo y demás, y nosotros solicitamos nuevamente esta instancia para que no obviemos que se va a renovar en automático. Si no se renueva, esta máquina convierte o se convierte nuevamente en modalidad pago por uso. Y bueno, obviamente su cliente pues va a ver este cambio de consumo en la parte de facturación. También otra cosa importante a considerar, siempre la reserva tiene que coincidir con la ubicación y la serie. Vamos a suponer que al inicio del proyecto la máquina virtual tenía ciertas características, pero durante la ejecución y vamos a suponer a medio año de la reserva tiene que crecerse, es importante que la reserva se crezca también. Muchas veces nos hemos encontrado el escenario que crece la máquina virtual, no se modifica la reserva. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Ustedes estarán pagando la instancia reservada, pero la máquina virtual la estarán pagando como pago por uso. Y aquí en vez de tener un menor costo, van a tener un costo adicional, ya que estarán pagando la reserva más la máquina. Entonces, es importante que ustedes tengan mucho control o que sean claros o transparentes con sus clientes, que es importante que la instancia requiere ir sí o sí muy de la mano con la modificación de las máquinas virtuales. De igual forma, en el tema de instancias, cuentan con soporte de la marca sin costo y bueno, solamente será necesario levantar un ticket directamente desde la consola. Y aquí solamente me gustaría agregar que ustedes como un valor agregado de licencias online tienen acceso a un soporte Premier que contratamos nosotros directamente con la marca. Hay diferentes tipos de clientes que ustedes se van a encontrar. Clientes que hoy en día ustedes ya tienen en su base instalada, que pueden trabajar con ellos sin hacer ningún proceso adicional, que actualmente tienen su licenciamiento de M365 con ustedes, que tienen a lo mejor algunas consolas, de Azure ya con ustedes. Otro tipo de clientes son clientes que solicitan cambio de proveedor, es decir, que hoy en día están a lo mejor con otro mayorista, que están actualmente con otro proveedor y se quieren migrar con ustedes y en este caso con nosotros. En este escenario se requiere hacer un proceso llamado transfer. Es 100% un proceso administrativo, un proceso que es transparente para todas las partes, tanto para el cliente como para el mayorista, ya que se les solicita que liberen la consola y este proceso no afecta a la operación. Nosotros les estaríamos compartiendo el paso a paso. Es un proceso muy fácil, rápido y bueno, nosotros los estaremos acompañando. También tendremos en este proceso una sesión con nuestro especialista para poder
revisar los recursos que tengan en la consola y revisar que esté todo ok para este transfer. Un tercer escenario es clientes que seguramente ustedes ya se han encontrado, clientes que compran directamente en la página de Microsoft. Y bueno, ¿cuáles son los principales beneficios? Que dejen de comprar directamente, que lo hagan a través de ustedes. Uno es el tema de facturación, ya que actualmente ellos les llega un recibo, pero este no es deducible. A través de ustedes puedan hacer este consumo deducible a través de su facturación, y el tema de atención y soporte, el tema de resolución de dudas, valores agregados, que si bien tienen liberado un soporte sin costo de la plataforma o de la página directamente, esto puede ser con tiempos de respuestas más largos. Entonces, uno de los beneficios que tienen, si es que se los preguntan, es el tema de facturación, valores agregados, atención y soporte. Para esto ya estamos hablando de una migración, se requiere tener un proceso un poco diferente, donde en cuando cuenten estos escenarios es importante gestionar una sesión nuevamente con nuestro especialista para poder validar los recursos que hoy en día tienen los clientes, ya que no todos los recursos son migrables, como son algunos recursos de Marketplace. Entonces aquí nosotros los acompañamos en estas sesiones, les explicamos a ustedes y a su cliente el paso a paso, y bueno, es transparente y bueno, los vamos acompañando en todo el proceso. Consideraciones a tomar una vez que ustedes ya tuvieron, pues, estas conversaciones con su cliente. Hoy en día ya entienden la necesidad específica, ya tienen cuáles son las mejores alternativas para mejorar la operación de sus clientes. Es justamente los siguientes pasos: conocer si actualmente ya se tiene un Azure Plan o será uno nuevo, si se requiere hacer algún transfer de algún mayorista, alguna migración directamente, lo que platicábamos, que tengan contratado a través de la página de Microsoft. Y una vez que se tenga claro esto y que se haya avanzado en los puntos anteriores, ¿cuál es el siguiente paso? Que ustedes generen una orden de compra en nuestra plataforma de e-commerce, en Smart Hub, para que nosotros comencemos a hacer todo el proceso, donde nosotros estaríamos habilitando el tenant. Para esto es muy importante que ustedes siempre nos indiquen quién será el correo que será de como administrador. Este correo podrá delegar posteriormente permisos. Nosotros les estaremos compartiendo una guía con el paso a paso. Solamente para la habilitación es importante que nos indiquen uno y que este posteriormente dará los demás permisos. El pago mensual, bueno, recuerda que, bueno, el pago de la factura será, pago mensual conforme a los servicios que se consumieron, y que ustedes los estarán recibiendo a mes vencido, aproximadamente el siguiente mes, entre el 10 y el 15. Nosotros les estaremos compartiendo la factura para que ustedes, a su vez, puedan realizar el cobro con sus clientes. Es importante mantener al día el tema de los pagos para evitar que sus clientes se queden sin servicio. Es algo muy importante considerar. Y bueno, que el soporte de Microsoft esté incluido en el servicio. Pueden sacar un ticket directamente desde la consola, o si es necesario usar como valor agregado que les comentaba, la licencia Premier que nosotros tenemos contratado directamente. Habrá cosas con las que nosotros los podamos apoyar directamente sin levantar ticket, y habrá otras que saldrán de nuestras manos y se tendrán que estar directamente con la marca, y bueno, es donde levantaremos este ticket. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, en este caso, había unas dudas que ya se respondieron en el chat. Ujú. Nos comenta Ramón que todo está claro. Entonces, de nuestra parte, entonces, sería agradecerles su acompañamiento. Si tienen alguna duda o necesitan algún apoyo
porque ya tienen alguna oportunidad vigente o que requieren una estimación, con gusto nosotros podemos atenderles, ya sea Gisela o yo, o a través del correo microsoftmx@licenciasonline.com, podemos estarlos atendiendo. De mi parte, solamente sería agradecerlas y, reiterarles nuestro apoyo para cualquier proceso que tengan, ya sea una nueva oportunidad o generar un transfer, como bien comentaba mi compañera Gisela. Entonces, muchas gracias, Gis. Sí, aquí tenemos algunas dudas. Sí, estaremos compartiendo la grabación de la sesión pasada, te la compartimos en un momento, Itzel. Y sí, te encontramos ya con un script, la propuesta de un script, Andrés, para que ustedes puedan tener una conversación de acercamiento con sus clientes, donde tenemos también una lista de preguntas claves necesarias para poder dimensionar o hacer el levantamiento de la necesidad, pero si es necesario, nosotros podemos acompañarlos en estas sesiones. A lo mejor hoy en día ustedes no tienen todos los skills para poder hacer el levantamiento de requerimiento o a lo mejor para hacer la estimación a través de la calculadora. Nosotros seremos este brazo extendido para poder acompañarlos en el tema de generar las estimaciones y de ser necesario acompañarlos en estas sesiones con clientes para resolver dudas, para levantar necesidades, alternativas y demás, siéntanse con la confianza de solicitarlo. Sí, Juan Carlos, Sí, en o un bueno, minuto más, Adriana, te compartimos el link. sí, Entonces, les agradecemos nuevamente su tiempo para esta sesión. Vamos a agregar nuevamente nuestros datos de contacto en el chat para que si tienen, como bien comentaba Alma, alguna oportunidad ya en puerta, si requieran hacer el tema de algún transfer para poder acompañarlos, o a lo mejor hoy en día ya tienen identificados ciertos clientes que consumen directamente de la página, pero que les gustaría que lo hicieran a través de sus servicios, con mucho gusto los podemos acompañar. Muchas gracias, Almita, Gis. La sesión fue grabada y será compartida con ustedes en un lapso de 72 horas. Agradecemos a Perfecto. todos Bueno, por de la no haber presencia. más dudas, creo que sería todo de nuestra parte. Les estaríamos compartiendo a la brevedad la grabación de esta sesión. Y bueno, quedaría pendiente la tercera sesión de esta clínica de ventas, que sería el próximo miércoles. De igual forma, vamos a compartir nuevamente la invitación por aquellos que todavía no estén registrados. La última sesión será enfocada a la parte de CSP perpetuo. Muchísimas gracias, Gis. Perfecto, sí, Agradecemos a todos quedamos por ahí al la pendiente, Delia. presencia. Muchas gracias. Excelente día a todos. Agradecemos a todos por la presencia. Gracias, chicas, por la presentación. Damos por concluida la sesión.